Hola a todos, mi nombre es Emilia Osasanz, yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, formada en neuroradiología. Actualmente estoy trabajando en FLENI y en diagnóstico Maipú y en los próximos 30 minutos voy a tratar de resumir la patología del sistema nervioso central en cuanto a las urgencias. Como sabemos, las imágenes son el estudio de elección para la evaluación de patología neurológica aguda, son cuantitativamente importantes y constituyen una causa frecuente de consulta grave, y en muchas tenemos lo que se llama la ventana terapéutica, que hace que la atención neurológica urgente constituya un aspecto relevante. En más de la cuarta parte de los casos, la consulta corresponde con pacientes con ictus, seguido por epilepsias y cefaleas y síncopes. Antes que nada, incluso previo al análisis de la imagen, es importante que nos situemos en un contexto, de que sepamos qué edad tiene el paciente, cuál es el motivo de consulta, si es que tiene algún antecedente personal o familiar de importancia, si es que hay algún dato positivo en el examen físico o en el laboratorio, ya que todo esto nos va a orientar a dónde buscar la patología y qué es lo que estamos pensando. Ahora sí, una vez que tenemos la imagen, lo que vamos a ver es la topografía de la lesión, el tamaño, las características, si es que hay algo particular en alguna secuencia que nos oriente hacia alguna patología, y ahí decidir y preguntarnos si es que es necesario hacer contraste o es necesario avanzar en el algoritmo diagnóstico. Todo esto nos va a permitir establecer o clasificar los hallazgos en diferentes categorías, lo cual van a ir estrechando los diagnósticos diferenciales. Puede ser un origen vascular, puede ser que tengamos un sangrado, que haya aumento de la presión intracraneana, un origen inflamatorio, un origen tóxico metabólico, entre otras causas. De los métodos de imágenes, principalmente los que usamos son la tomografía y la resonancia, cada uno con sus indicaciones y su sensibilidad, como los detallamos en la lista, pero tener en cuenta que la tomografía computada de cerebro sin contraste es casi siempre el método diagnóstico más apropiado para excluir condiciones que amenacen la vida del paciente. Entonces, a la hora del análisis de la imagen es importante que nos ordenemos y pensemos en los diferentes tipos de categorías que podemos tener en diagnósticos diferenciales. Quizás de las más importantes las causas vasculares, y dentro de estas el stroke o el accidente cerebrovascular. Nosotros como imagenólogos tenemos dos metas: por un lado confirmar el diagnóstico y por otro ayudar a seleccionar el tratamiento adecuado. En el 2017 ha habido una serie de trabajos que proponen un cambio en la ventana terapéutica y la extienden hasta 24 horas desde el inicio de los síntomas. Y por todo esto es que en el 2018 la American Heart Association establece unas guías para el manejo del stroke agudo, que vamos a ver algunos puntos claves a continuación. La tomografía computada, ya hemos dicho que sigue siendo el método de elección, pero acá es cuando nosotros nos tenemos que preguntar dos cosas para que haya un triage rápido y para mejorar o optimizar el tratamiento del paciente. Primero que nada es saber si hay alguna contraindicación de tratamiento, como por ejemplo sangrado o que haya un infarto de gran volumen ya establecido. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente es una isquemia y no estamos en la presencia de lo que se llama un stroke mimic. Entonces, una vez que ya hemos descartado la hemorragia y hemos descartado algún otro tipo de contraindicación, lo que vamos a buscar son los signos de isquemia. Hay varios signos clásicos descriptos y muchas veces lo que nos ayuda es esto de estrechar la ventana en 30-30 para mejorar la visualización, sobre todo en lo que son las isquemias recientes. En lo que es la isquemia del territorio de la arteria cerebral media, vamos a ir a buscar la pérdida del ribete insular. Como vemos acá, que hay una pobre diferenciación sustancia gris-blanca donde se pierde la región cortical de la ínsula. Vamos a ver también la hipodensidad del núcleo lenticular. Lo bueno que tenemos acá es que son estructuras que son comparables con las del otro lado, ¿sí? Entonces nos fijamos en la parte más posterior del núcleo lenticular, la hipodensidad, y otros signos que son generales para las isquemias, como la pérdida de la diferenciación sustancia gris y blanca, que haya borramiento de los surcos, la hipoatenuación del parénquima afectado.
En este caso tenemos un hombre de 76 años que el motivo de consulta era un deterioro del sensorio y una hemiplegia derecha, y acá observamos otro signo clásico que es la arteria cerebral media hiperdensa, como vemos acá. Una vez que ya hemos definido la localización del infarto, ahora es importante que podamos cuantificar la extensión, y esto se hace a través de un método eficiente que se usa, que es el score de Aspect, donde 10 puntos son un paciente normal y 0 es un infarto completo de la arteria cerebral media, y lo que hace es asignarse puntos a las diferentes regiones. Tenemos un punto para el caudado, un punto para la cápsula interna, un punto para el lenticular, uno para la ínsula, y nos resta 6 regiones corticales, M1, M2 y M3 a nivel de los ganglios de la base, y una vez que hemos pasado los ganglios de la base pero todavía seguimos teniendo ventrículos, M4, M5 y M6. A su vez, para lo que es la comunicación de resultados del territorio posterior, tenemos un derivado del aspect, que es el aspect que se precede de la sigla PC por circulación posterior, pero acá hay una pequeña diferencia, que es que ya sea el infarto uni o bilateral, a lo que es mesencéfalo y protuberancia le damos 2 puntos, y después tálamo, lóbulo occipital y cerebelo, un punto para cada una, o sea, derecho un punto, izquierdo un punto. Una vez que asumimos que no hay contraindicación y que ya hemos definido la extensión y la localización del infarto, el siguiente paso es una angiotomografía computada con contraste, que el rol principal de este estudio va a ser que detectemos oclusiones de grandes vasos, incluyendo la carótida interna, el segmento M1 de la cerebral media. Tiene una sensibilidad cercana al 100% y es crítica en el diagnóstico de isquemia vertebrovascular por la baja sensibilidad que tiene la tomografía sin contraste para estos territorios por los artefactos de fosa posterior. Lo que yo les recomiendo es que usen MIP con reconstrucciones en los 3 planos, coronal, sagital, axial. En lo que son las recomendaciones de la guía de la American Heart Association del 2018, está incluido el estudio de vaso de cuello y es importante ver desde el callado aórtico. Acá tenemos un ejemplo de una angiotomografía con contraste, donde vemos un stop del paso del contraste en el segmento M1 que correspondía al paciente de la arteria cerebral media hiperdensa, el signo que habíamos visto. Lo mismo en la reconstrucción coronal, las dos están reformateadas con MIP. Este es otro caso de una mujer joven que comienza con cefalea de 8 en 10. Por este dolor se realiza masajes en el cuello y hace tratamiento con AINES, lo cual mejora su cefalea, pero a las 48 horas vuelve la cefalea y llega en 24 horas a una intensidad de 10 en 10. Se le realiza una angiotomografía de cerebro con contraste, donde vemos una irregularidad y un adelgazamiento de lo que es el segmento medio y distal de B4 de la arteria vertebral derecha. Lo mismo en las secuencias de angioresonancia, la irregularidad del adelgazamiento. Acá vemos como si tuviera otra luz, y lo que terminamos de definir es el afinamiento de la arteria vertebral con una imagen en semiluna espontáneamente hiperintensa que correspondía con el hematoma intramural. Un poco más abajo, en el estudio de vasos de cuello, lo que veíamos una doble luz en la arteria vertebral izquierda que se asociaba con esta dilatación pseudoaneurismática. Era una paciente que tenía una disección de las dos arterias vertebrales, la derecha intracraneana y la izquierda extracraneana. La resonancia magnética es el gold estándar de imágenes para el diagnóstico de isquemia aguda. Si bien la difusión es más exacta para medir el volumen del infarto, aún en los lugares que se puede hacer resonancia, la tomografía sin contraste y la angiotomografía siguen siendo los métodos iniciales. Y la resonancia no es necesaria en pacientes para tratamiento endovenoso que tengan una ventana terapéutica de 0 a 6 horas desde el inicio de los síntomas. La difusión tiene una gran sensibilidad, alcanzando un máximo casi cercano al 100% a las 3 horas. Los hallazgos en difusión ya se pueden ver a los 30 minutos
establecido el inicio de los síntomas, y en secuencia FLAIR se ven a partir aproximadamente de entre las 4 y las 6 horas del comienzo de los síntomas. Acá tenemos 3 ejemplos distintos en diferentes territorios arteriales, comprometiendo lo que es arteria cerebral media, derecha, arteria cerebral posterior, izquierda, y lo que sería el territorio de arteria cerebelosa posterior e inferior. Y además de lo que son las secuencias de difusión para identificar lo que es la isquemia ya establecida, tenemos otras secuencias en resonancia, que son las secuencias de susceptibilidad que nos permiten identificar los focos hemorrágicos, como en este paciente, donde vemos estas hipointensidades focales en secuencias GRE correspondientes con un petequiado hemorrágico. Para lo que respecta a la evaluación de la perfusión y la viabilidad en los tejidos, contamos con lo que es la perfusión por tomografía y la difusión y perfusión por resonancia. Estos métodos en realidad se reservan exclusivamente para los pacientes que tienen una ventana terapéutica de 6 a 24 horas desde el inicio de los síntomas, para ayudar a facilitar qué tipo de tratamiento sería el correcto. Básicamente, en estos últimos años ha habido una evolución de lo que era el concepto de difusión-perfusión, y antes se pensaba que todas las anormalidades en difusión representaban el core del infarto. Ahora se ha visto que hay una zona central, que es el core, que puede estar rodeada por otra que tiene anormalidades en difusión, pero que es un tejido que eventualmente con la terapéutica adecuada puede restablecer sus valores normales. Le sigue otra zona que tiene anormalías en la perfusión, que es la zona de penumbra. Esta no tiene cambios en la difusión, y otra zona más periférica, que es la zona de oligodemia benigna, en donde hay una oligodemia, pero el tejido no tiene ningún tipo de riesgo de progresar hacia la isquemia. El concepto de perfusión básico es una inyección de un bolo de contraste y un tejido que es escaneado repetidamente mientras pasa el bolo por él. La difusión, por un lado, confirma el diagnóstico de isquemia en unos minutos posteriores al inicio de los síntomas y estima a su vez el volumen y la localización. Mientras que la perfusión, por otro lado, nos habla de la hemodinámica del tejido, y por esto el mismatch entre la difusión, que va a representar el core del infarto, es el tejido no salvable, y la hipoperfusión que visualizamos en la secuencia de perfusión, nos va a dar una idea del área de penumbra, que ya habíamos dicho que es el área que es potencialmente salvable. En el ejemplo de la derecha lo que vemos es un stop en lo que es el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, lo que representa el core del infarto, que es el área no salvable. En las secuencias hemodinámicas de perfusión vemos que la hipoperfusión va mucho más allá del core del infarto, por lo tanto tenemos un mismatch, y este paciente claramente se beneficia con la terapéutica elegida, que en este caso es tratamiento endovascular, donde vemos posteriormente la recanalización de lo que es todo el territorio de la arteria cerebral media. Bueno, dejando atrás ya lo que es el stroke, pero todavía dentro de la categoría de síndromes vasculares, tenemos lo que se llama la amnesia global transitoria, ejemplificado con este paciente de 64 años que refería que hace 5 días mientras hacía ejercicio se sintió raro y después no recuerda lo que pasó por aproximadamente 30 minutos. La resonancia nos mostraba esta imagen focal milimétrica con caída en el mapa de ADC, es decir, que restringía en la cara lateral del hipocampo derecho, bien característico de este síndrome, que no tiene una etiología identificable clara, pero que son síntomas transitorios que ceden en unas horas. En este otro caso tenemos un paciente de 8 años con un síndrome convulsivo que cursa en esta internación registros de hipertensión arterial. Le piden la resonancia y lo que vemos son estas hiperintensidades en secuencias T2 y FLAIR cortico-subcorticales, afectando sobre todo la región parieto-occipital, con algunos focos secuelares en sustancia blanca frontal izquierda, y que con el contraste endovenoso presentaban un realce giriforme. Todos estos compatibles con un síndrome de encefalopatía posterior reversible, que es un estado neurotóxico secundario a que hay una inhabilidad de la circulación posterior en la autorregulación a los cambios de presión, y por tanto hay una hiperperfusión
con ruptura de la barrera hematoencefálica, lo que resulta en un edema vasogénico. Hay que tenerlo en cuenta en pacientes con urgencia o emergencia hipertensiva, en mujeres con preeclampsia y eclampsia, y saber que en los niños puede tener valores de tensión arterial que sean cercanos a los normales. En este caso también tenemos una mujer de 33 años, puérpera, que consultaba por cefalea en estallido. Tenemos la primera angioresonancia de inicio y la angioresonancia de vasos intracraneales de control. En la de inicio lo que veíamos eran múltiples estructuras focales segmentarias, bilaterales y asimétricas que afectaban todo lo que era el circuito anterior y posterior. Y en la resonancia de control de 3 meses después lo que vemos es la total resolución de esas estructuras que veíamos. Estos son hallazgos compatibles con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y se caracteriza por una cefalea en estallido que tiene diferentes grados de déficit neurológico con hemorragia o isquemia, es decir que también podemos encontrar hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales, hematomas intraparenquimatosos, así como infartos. Y hay que tener cuidado de no confundirlo con el síndrome de encefalopatía posterior reversible ni con el vasoespasmo que es producido por la hemorragia subaracnoidea. En definitiva, es un grupo de condiciones que tienen cosas en común tanto clínicas como radiológicas y que su clínica es muy característica. Dejando de lado lo que es vascular, vamos a ver un poco de lo que es las hemorragias. Acá la tomografía no solo nos va a servir para detectar el sangrado, sino también para ver las complicaciones y la evolución. Lógicamente es muy importante definir la localización, la extensión, el efecto de masa, si es que está asociado a edemas, si secundariamente condiciona herniaciones o hidrocefalia, si es secundario infarto o estamos pensando que hay una lesión subyacente, el volumen del hematoma y si hay signos predictores de crecimiento de ese hematoma. Para lo que es la estimación del volumen del hematoma, lo que vamos a hacer es medirla en los 3 ejes, anteroposterior, transverso y cefalocaudal, multiplicarlos a esos 3 valores sobre 2 y vamos a tener una estimación del volumen del hematoma. Las localizaciones, hematoma intraparenquimatoso, y tenemos las localizaciones extraaxiales, que tenemos el subdural entre la dura madre y la aracnoides, y el hematoma epidural que está entre la tabla interna y la dura madre. También tenemos que saber que hay veces que estos hematomas pueden volcarse hacia el sistema ventricular, como vemos acá, la presencia del volcado ventricular, igual que en este caso donde vemos contenido hemático en las astas posteriores de los ventrículos laterales. En este caso era una contusión hemorrágica bien característica en la zona del lugar del trauma, frontal con toda la hipodensidad periférica por el edema y también la presencia de hemorragia subaracnoidea. Acá es bien importante y quizás muchas veces nos genera conflicto la distinción entre lo que es el hematoma subdural y el epidural. El subdural va a ir aumentando de volumen de forma más lenta porque proviene de venas de baja presión. La forma característica es la de semiluna, puede cruzar suturas pero no cruza la línea media. A diferencia del epidural, que en general está asociado a fractura y a daño arterial de la arteria meningia media, lo más frecuente, tienen la forma característica de lente biconvexa, no cruza las suturas pero sí puede cruzar la línea media. Acá les dejo un cuadro, tanto en tomografía como en resonancia, de cuáles son los diferentes estadios de la sangre. Tenemos un estadio hiperagudo menos a 6 horas, el equivalente a la isquemia hiperaguda del infarto, son los mismos tiempos. En el agudo que va de 6 horas a 3 días, el subagudo temprano de 3 a 7 días, el subagudo tardío de 7 a 28 días y la forma más crónica ya son más de 28 días. En tomografía vemos cómo esa hiperdensidad se va atenuando hasta hacerse bien hipodensa y en el caso de la resonancia es un poco más complejo, pero va teniendo diferente comportamiento en relación a los estadios de la sangre que va teniendo. De hacerse iso intensas en secuencias T1 a relativamente hiperintensas en el T2 en estadios hiperagudos, a hacerse completamente hipointensas en las fases crónicas.
En este cuadro sintetiza de una forma muy práctica y sintética en tomografía y en resonancia y los diferentes estadios de la hemoglobina y cuál es el comportamiento que deberíamos. En cuanto a los signos predictores de crecimiento del hematoma, tenemos estos cuatro principales, que tenemos el signo del spot, que quizás es el más conocido, y que básicamente son focos de 1 a 2 milímetros, que pueden ser únicos o múltiples adyacentes al hematoma, discontinuos de los vasos normales o anormales adyacentes y que no se ven en la tomografía sin contraste, como vemos acá. Otro signo es el signo del blend, que es un área relativamente hipodensa con otra área hiperdensa en relación al hematoma. Es muy importante que la diferencia que haya entre ambas sea de 18 unidades Hounsfield y que tenga márgenes bien definidos para cumplir los requisitos. En el signo del black hole o del agujero negro, lo que vemos es un área hipodensa que está encapsulada por lo que es el hematoma que está periférico y que esta área encapsulada no conecte con el tejido cerebral normal. Acá lo que hay que cumplir es que la diferencia entre estas dos densidades sea de al menos 28 unidades Hounsfield. Y por último el signo de la isla, que lo que vamos a tener es la presencia en un hematoma de al menos 3 focos que estén discontinuos en relación al hematoma de mayor tamaño, o bien podemos tener 4 o más focos de pequeños hematomas que estén en continuidad con el hematoma principal, que le da como ese aspecto de burbuja, se dice. Aquí tenemos las imágenes de un paciente de 57 años, diabético, hipertenso, en donde constatamos la presencia de este hematoma intraparenquimatoso de localización lenticular, que sumando todos estos datos nos sugieren una alta sospecha de una hemorragia hipertensiva, bien característica en la región de los ganglios de la base, seguido por los tálamos y en menor proporción, pero también puede estar presente en lo que es tronco del encéfalo y fosa posterior. Este caso se trata de una mujer de 76 años sin antecedentes de hipertensión, en donde veíamos la presencia de un hematoma intraparenquimatoso lobar que se asociaba a un hematoma subdural y a volcado ventricular, como podemos ver, y si prestamos atención en la secuencia de susceptibilidad vemos múltiples focos hipointensos que tienen una distribución bien característica y sobre todo subcortical y bihemisférica, así como esto otro que vemos acá que es en relación a siderosis meningia. Todo esto que decimos de los múltiples focos de microsangrado subcorticales, la siderosis meningia, los hematomas lobares y el hecho de que tengamos una paciente de 65 años, sexo femenino y sin antecedentes de hipertensión, nos habla de que están en probable relación a una angiopatía amiloide. Lo que pasa en la angiopatía amiloide es que se empieza a acumular una proteína que es la beta amiloide entre la túnica media y la adventicia de los vasos corticales leptomeningios, los hace más frágil y se manifiestan como hemorragias lobares en pacientes que son normotensos. Hay una serie de criterios imagenológicos que apoyan el diagnóstico, pero como hemos visto, las secuencias de susceptibilidad son muy útiles y los criterios de Boston modificados une todo lo que son los hallazgos clínicos, radiológicos y anatomopatológicos para hablar de probabilidad o posibilidad de un paciente de tener angiopatía amiloide.
Aquí tenemos dos ejemplos distintos de hemorragias subaracnoideas asociadas a rupturas de dilataciones saculares aneurismáticas, como vemos en el ejemplo de la fila superior y de la fila inferior. En este caso se asociaban también con hematomas intraparenquimatosos y volcados ventriculares, y en ambos casos lo que vemos es toda la hemorragia subaracnoidea y a nivel de las cisternas. En general estos pacientes van a consultar por una cefalea en estallido. La tomografía sin contraste va a ser el método de elección, y un 85% de todo lo que son las hemorragias subaracnoideas espontáneas se deben a una ruptura de aneurisma. En general la angio-TC es muy buena en cuanto a definición, pero cuando tengamos lesiones de menos de 3 milímetros podemos recurrir a la angiografía digital. Como hemos visto en muchos de estos pacientes, el motivo principal de consulta va a ser la cefalea. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones reales de tomografía en cefalea no traumática en urgencia? Son la cefalea en estallido, las que tienen una evolución subaguda con un curso evolutivo hacia el empeoramiento progresivo, la cefalea asociada a síntomas o signos neurológicos focales diferentes a la aura migrañosa, cuando están asociadas a papiledema o rigidez de nuca, que tienen signos o síntomas de hipertensión endocraniana o que tienen fiebre no explicable por alguna enfermedad sistémica. Otra de las categorías y muy importantes que tenemos que tener en cuenta es si tenemos presencia de signos de aumento de la presión intracraniana, que pueden ser de origen idiopático, como este caso de acá, conocido como pseudotumor cerebri, donde vamos a ver dilatación de la vaina del nervio óptico, aplanamiento del disco óptico posterior, pudiendo muchas veces ver la impronta de la papila, y en otras veces la causa desconocida, como acá que tenemos una complicación postquirúrgica por un neumoencéfalo a tensión, condicionando este signo del monte Fuji, y también por lesiones ocupantes de espacio que pueden condicionar efecto de masa o obstrucciones en lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, como vemos acá, condicionando edema transependimario dados por toda esta hipodensidad periventricular. En cuanto a las complicaciones del aumento de la presión intracraniana, quizás la que más nos preocupa es las herniaciones. Tenemos diferentes tipos de herniaciones, como por ejemplo la transtentorial temporal, descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, las herniaciones ascendentes, lo que van a producir una alteración en el flujo sanguíneo y en el retorno venoso, y que si esto es sostenido en el tiempo pueden resultar incluso en la consecuencia más grave final, como la muerte cerebral, con este signo bien característico del cerebelo blanco, donde vemos esa relativa hiperdensidad del parénquima cerebeloso. Digo relativa porque en realidad todo lo que está hipodenso es el parénquima supratentorial por el edema cerebral difuso. Como vemos también en este otro paciente, que casi no hay definición del sistema ventricular, ni de la cisterna, ni de los espacios subaracnoideos. ¿Y por qué se los nombro? Para nosotros es importante que tengamos en cuenta esto, ya que en Argentina hay un criterio único de muerte independientemente si existe o no donación de órgano. Y la inactividad encefálica tiene que corroborarse por un medio ya sea físico o instrumental. De los electrofisiológicos tenemos el electroencefalograma y las potenciales evocados, pero la demostración de la ausencia del flujo cerebral se lo puede hacer por angiotomografía, como podemos ver acá, por perfusión también por tomografía, por gammagrafía, por ecodoppler transcranial y angiografía cerebral. Tenemos que saber que en el diagnóstico de muerte encefálica tenemos relleno de lo que es la carótida externa, y el relleno del sifón carotidio se lo interpreta también como extraencefálico. Ya llegando hacia las últimas categorías que vamos a ver hoy, tenemos lo que es el origen infeccioso e inflamatorio de las lesiones. Hay algunas que tienen características bien típicas. En este caso era un paciente con un síndrome febril proveniente de Pakistán, un hombre joven, que consulta en el hospital donde se sospecha una meningoencefalitis. En el estudio de resonancia veíamos estas lesiones que son marcadamente hipointensas en secuencias T2 y en secuencia FLAIR, que tienen una distribución en hemisferios cerebelosos y sobre todo periacueductal. Tenía otras lesiones mesencefálicas. Con el contraste se visualizaba el realce más bien periférico, realce de los pares craneales, como podemos ver el facio acústico, y leptomeningio en forma difusa,
hallazgos que eran muy sugestivos junto a esta hidrocefalia que tenía el paciente con el edema transependimario de una meningoencefalitis por tuberculosis con la presencia de los tuberculomas. En este otro caso, la imagen también resulta bastante característica, esta lesión con un anillo incompleto, restrictivo, abierto hacia la corteza, lo mismo que para el contraste, correspondiente con la lesión desmielinizante pseudotumoral. Es muy importante y clave reconocerla para evitar la realización de las biopsias innecesarias. Otros casos de complicaciones infecciosas postquirúrgicas, donde vemos una restricción central con caída en el mapa de ADC, un anillo hipointenso en secuencia de susceptibilidad y un realce periférico correspondiente con un absceso piógeno postquirúrgico. Y también saber que estos abscesos piógenos pueden no tan solo estar a nivel intraparenquimatoso, sino también como cuando veíamos los hematomas, que pueden también estar en el compartimento subdural y epidural. En este caso era un empiema subdural. Las mismas características de la restricción bien central en la resonancia con el realce periférico. Acá podemos ver otro caso bien característico de infecciones que comprometen el sistema nervioso central. En este caso, en relación a una infección herpética, donde vemos compromiso de la corteza temporal y mesial, lo que es temporal polar, también puede afectar regiones frontales inferiores que tienen restricción en la difusión, y afectando también muchas veces lo que es el cíngulo y el lóbulo temporal contralateral, ahí siendo muy sugestiva ya, y que puede afectar también la convexidad cerebral y la corteza occipital. Típicamente pueden ser bilaterales y asimétricas y suelen respetar en general lo que son los ganglios de la base, y rara vez van a afectar protuberancia y mesencéfalo. Acá tenemos el mismo paciente, la tomografía al ingreso, que vemos toda la hipodensidad correspondiente con el compromiso temporal mesial y temporal polar, así como a nivel de la ínsula, y a los 3 días una complicación que puede surgir muy frecuente, la complicación necrohemorrágica, donde vemos todas esas áreas hiperdensas correspondientes con sangrados. Por último, quería mostrarles 2 casos más. Uno, una paciente de sexo femenino que empieza con alteraciones bruscas de la visión y una cefalea intensa, donde vemos esta lesión heterogénea a nivel de la región cerebral que evidenciaba un contenido hemático, tenía áreas de oxihemoglobina que restringían en difusión, correspondiente con la apoplejía hipofisaria. En general, las apoplegias hipofisarias se relacionan al sangrado de un tumor entre un 60 y un 95% y constituye una urgencia en sistema nervioso central. Y en este último caso, correspondiente con una hipotensión endocraniana, donde vemos las meninges ligeramente engrosadas en secuencias FLAIR, que la podemos seguir de forma continua y lineal, con realce paquimeningio tras el contraste endovenoso, que a veces pueden incluso formar como higromas subdurales, y esto sucede cuando la presión del líquido cefalorraquídeo baja por debajo de 7 centímetros de agua. Pueden ser tanto causas idiopáticas, espontáneas, como secundarias, como por ejemplo por punciones lumbares. Y como para concluir, tenemos entonces la tomografía y la resonancia como métodos iniciales, dependiendo de la clínica y de qué es lo que buscamos, cuál método vamos a elegir. Y lo dividimos en 2 grandes categorías, los pacientes que no tengan lesiones hemorrágicas y los que tienen lesiones hemorrágicas. Los pacientes que no tienen lesiones hemorrágicas, hemos dicho que lo podemos caracterizar los pacientes con aumento de la presión intracraniana, que pueden evidenciar herniaciones e hidrocefalia, los pacientes con infarto o que tengan edema vasogénico, sino con una lesión ocupante de espacio asociada.
Y en el caso de que tanto en la tomografía y o en la resonancia veamos presencia de sangrado, caracterizar si ese sangrado es intraparenquimatoso o es extraaxial, y si es intraparenquimatoso, en base a la epidemiología, orientarnos hacia los diagnósticos diferenciales que contamos. Aquí les dejo algo de bibliografía recomendada y utilizada para la clase. Bueno, y quiero finalizar con esta reflexión de Mafalda que dice que lo urgente no deja tiempo para lo importante, esperando que a nosotros en el contexto de la urgencia nos tomemos el tiempo para evaluar y prestar atención a las cosas que requieren una resolución inmediata. Muchas gracias, eso es todo.